¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, sabía que estábamos dentro, pero normalmente me captáis a mí sola y creí que todavía no estábamos. 21 minutos que pasan de las 12 de la mañana en esta jornada de miércoles 3 de febrero. Iniciamos andadura en clave local con la primera edición de La Voz del Faro. A continuación, hoy corresponde el espacio Ahora Contigo. Y bueno, pues al frente, servidora Montserrat Taboada, igual que ahora, en mesa Luis Aznar y Luis Muñoz, para abordar los distintos asuntos, los más destacados, que ya sabéis que se habla en La Voz del Faro de lo que pues tiene entre sus páginas el diario El Faro de Ceuta. En control, Antonio Sastre y Mohamed Ben Zakur. Un tema importante hoy, el primero que entiendo que hay que abordar, es el de las viviendas de protección oficial, ¿no, compañeros? Que la ciudad quiere desalojar las que están desocupadas. Efectivamente, vamos a ver. Hemos venido hablando mucho tiempo de una proposición que presentó Ciudadanos en el Pleno, yo no sé si fue en el mes de octubre, donde solicitaba, después de todo el escándalo de las 317 viviendas, solicitaba que por parte de la ciudad se hiciera un informe, apuntaba a que se realizara algún tipo de estudio y ponía una fecha, ponía remontarse a las viviendas o a las primeras viviendas que se entregaron en los tiempos de Juan Viva, que si no recuerdo mal me parece que fueron las de Patio Páramo. Entonces quiere que todas las promociones que se han ido entregando desde Patio Páramo hasta ahora, pues se analizara quién las ocupaba, quiénes las obtuvieron, si siguen viviendo los mismos adjudicatarios, si están alquiladas a la mejor otra persona, si están desocupadas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en aquel pleno el propio jefe del Ejecutivo, Juan Viva, llegó a decir que ellos no tenían nada que ocultar, que apoyaban esa medida y que automáticamente incluso estaban dispuestos a que la policía local participara en esa investigación. En ese momento el Partido Popular hablaba de que podía ser la Comisión Local de la Vivienda la que conociera ese informe y que fuera la que llevara el peso de toda esta cuestión. Desde entonces incluso se ha vuelto, no sé si en enero o en diciembre, se volvió a hablar de esta cuestión, porque Ciudadanos volvió a preguntar, bueno, oiga, ¿cómo está el tema para que empecemos a reunirnos? Y el consejero de Fomento, Néstor García León, les comentó de que estaba evacuando una serie de informes, había pedido informes al área de vivienda, me parece, a Secretaría General, y claro, tal y como estaba estructurado, no puede ser la Comisión Local de la Vivienda porque no es un organismo que exista como tal, tiene que ser la Comisión Informativa de Fomento, que así existe por ley, la que entienda esta cuestión, y dijo que lo que estaba preparando era un informe para presentarse en esa reunión que de alguna manera sirviera de documento base, que no es que se fuera a hacer así, pero que ya era por no ir con las manos vacías. Entonces, esa reunión se ha convocado ya para mañana jueves y el consejero lleva un documento base. Ese documento base establece que toda esta estructura se va a realizar la gestión la va a llevar Envicesa, pero claro, no pueden ser los trabajadores de Envicesa los que puedan incoar ningún tipo de expediente porque no son funcionarios, son personal laboral de una sociedad municipal. La investigación la va a hacer la policía local y el área de vivienda de la ciudad autónoma, que también pertenece al Consejo de Fomento, que si son funcionarios, serían los que incoarían los expedientes. ¿Cuáles son a dónde se van a dirigir esos esfuerzos? Pues esos esfuerzos se van a dirigir, por un lado, a ver, sobre todo, las casas que puedan estar alquiladas y que, por tanto, no vive en ellas la persona a la que le fue adjudicada. Que eso será mucho en nuestra ciudad. Lo van a ver. Y aquellas que estén desocupadas. Si encuentran viviendas desocupadas, que son VPO, que es obligatorio vivir en ellas, y segundo, encuentran viviendas alquiladas, que no haya pasado, porque no nos olvidemos que las VPO también tienen un tiempo, yo no sé si son 10 años, 15 años, 20 años, tienen un tiempo de que a partir de ese tiempo ya tú lo puedes vender y puedes hacer con ella, aunque también hay no sé si en el reglamento aparece que tiene Envicesa tiene derecho a poder igualar la oferta que tengas tú y te puede hacer una oferta y la puedes recomprar, ¿no?
Bien, pues resulta que si de alguna manera eso es como lo quiere instruir. Otra de las cosas que quiere que se hable es si se van a hacer estos expedientes de alguna manera de manera aleatoria o se va a ir promoción por promoción. Esa es otra de las cosas que quiere que se discuta. Si se hace promoción por promoción, pues habrá que ver si de alguna manera se empieza primero por las de alquiler, que las de alquiler ahora mismo en Ceuta nada más que son 2 promociones, las 215 que hizo en Vicesa en Loma Colmenar y las de jóvenes que están aquí donde está la oficina de la empresa Alumbrado, cerca del antiguo Cine África. Aunque también hay que abordar el tema del Cine África, perdón, de estas de jóvenes, porque existía un compromiso por parte de la ciudad de vendérsela a las personas que allí vivieran o a los adjudicatarios. Entonces, todo eso mañana se hablará y se podrá empezar a caminar para ver cómo se va a hacer toda esta estructura. Aunque también ya en su día dijo el propio consejero, aquí en los micrófonos de COPE, cuando vino hace 2 o 3 semanas, que claro, para que el personal de Envicesa pueda empezar a trabajar en esta cuestión, primero hay que terminar con todo el tema de las 317, porque ahora mismo están con el proceso de investigación de las 317, con lo cual, a lo mejor, este proceso de investigación lo mismo no empieza pues hasta después del verano o hasta que cierren, porque si Envicesa va a llevar la gestión de todas estas investigaciones, por lo menos todo el papeleo, toda la estructura, aunque sean otros los que hagan luego los expedientes, y la policía local, pero todo el tema administrativo lo que hará en Envicesa, tienen que esperar, dice que no hay suficiente personal, tienen que esperar a que terminen con la 317 para que se puedan dedicar a esto. Ardua tarea, desde luego, sin duda. Y larga tarea. Sí, sí, sí. ¿Qué comentas al respecto, Luis? Buenos días, Monse. No ha dado tiempo ni... Bastante acelerado que no ha dado tiempo ni a decir buenos días, ni saludarte. Bueno, yo lo que te quiero decir es que a mí me parece perfecto que hagan este tipo de inspección, porque no hay que olvidar y hay que recordar que este tipo de actuaciones requieren mucho dinero, mucha parte del presupuesto, y es un dinero, una cantidad importante. Lo que no entiendo yo es que este tipo de medidas sea una medida excepcional. Yo creo que debería ser constante, periódica. Una tónica, claro. Claro, lo habitual, ¿no? Que sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, este tipo de inspecciones pues debería ser lo normal. Y aparte, no debería ser de una manera aleatoria, sino debería ser vivienda aleatoria a la hora de hacer la inspección, ¿no? Pero que la inspección abarcara a todas las viviendas. No tiene sentido controlar unas y otras que no. Aparte, que es verdad que puede existir engaños o siempre puede existir picaresca, ¿no? Pero que es relativamente fácil comprobar quién está ocupando la vivienda y si está ocupada o no está ocupada. Es una labor muy parecida a la que llevan a cabo la policía local para comprobar que una persona censada o inscrita en el padrón está viviendo realmente en la vivienda. Es un trámite, un procedimiento habitual que es muy parecido a lo que tendrían que hacer aquí. Entonces, no veo tanta dificultad para que esto se haga rápidamente y se haga constantemente. De una manera, no hace falta que esto lo plantee la oposición, sino debería ser un control habitual. Ya, pero como no se ha hecho, pues... Sí, hombre, realmente debería existir una labor de inspección, que yo vuelvo a decir, que recuerdo que no sé si fue en el 2012 por ahí, hubo en el Pleno otra propuesta parecida, 2013, se inició, si yo no recuerdo mal, se inició precisamente por uno de los grupos de alquiler, esto que estábamos hablando de los que están al lado del Cine África, donde está la oficina de la empresa Alumbrado, y luego se reunieron, dieron una serie de resultados de que vivían allí o que había solo 2 de las viviendas que no correspondían con los datos, y luego dijeron, el siguiente patio páramo. Y ahí nos quedamos. O sea, ahí no hubo ningún tipo más, aquella comisión, aquella labor de inspección, pues... Yo entiendo que el procedimiento aleatorio puede ser a la hora de ordenar cómo vamos, ¿no? Si empezamos por aquí y terminamos por allá. Sí, a eso se ha referido Luis. Lo que quiere el consejero de que se decida si se van a hacer promoción por promoción, o sea, o se van a hacer a todo el mundo o de tema aleatorio, yo entiendo que si se hace ya, hay que hacerlo para todas las viviendas. Sí, pero porque hacerlo aleatorio, decir, bueno, pues vamos a elegir 4 en Patio Páramo, 20 en Loma Colmenar, 15 en no sé dónde. No, pero que tiene que ser constante. Se puede salvar al final que no esté. Claro. O se hace para todo. No tiene sentido, yo no sé ¿no? cuántas viviendas serán. Si serán 1.000 o 1.500, no lo sé. Pero la cuestión es que, aunque se tarde, ir promoción por promoción, ir cerrando. Promoción por promoción, decir, estos son los resultados de esta promoción.
estos son los expedientes que se van a abrir. Puede ser que haya una casa que no esté ocupada y haya un razonamiento por el que no esté ocupada. No significa que una casa esté desocupada y ya esté incumpliendo. Puede haber una serie de razonamientos, no lo sé. Igual que una vivienda que puede estar alquilada, porque digo, ya puede ocurrir que se haya producido un suficiente número de años. Ahora, a lo mejor han incumplido esa parte que dice el reglamento de vivienda de que en Vicesa tiene el derecho de tanteo. No lo sé, pero ir promoción por promoción. Sí, pero Dame yo me refiero al tema de tardar más o menos. Y dentro de una promoción que tenga 5 bloques, pues bloque por bloque. No, pero aparte de eso, que no se puede tardar más o menos, porque esto debe ser una inspección constante. No es una cosa que se empieza y se termina, sino que continúa, ¿no? Y una vez que se ha terminado la inspección de este año, hay que continuar con la inspección del próximo año. Es la única manera de controlar estos supuestos fraudes o irregularidades. Yo creo que eso se abordará también, porque impera la lógica, que es lo que estás planteando tú. De nada vale que se haga este trabajo tan importante, tan arduo y que ha sido demandado, se tendría que haber hecho y no se ha hecho, y empezar ahora para luego olvidarnos durante X tiempo. Que se pierda en el tiempo, ¿no? Yo creo que una vez que estés, ya está ahí esa base, es importante, y luego tener ese seguimiento. Ya veremos qué pasa, ¿no? De todas formas, cuando también el consejero ya imaginamos, ¿no?, que después de la reunión que tiene convocada para mañana, pues ya sabremos algo más del asunto. Porque claro, él dice que esto no es un documento cerrado, que esta es la fórmula que él propone a la oposición, claro, que se puede, de alguna manera, pero vamos, que tampoco esto tiene más caminos. O sea, yo no sé qué aportaciones puede hacer la oposición, pero esto es decidir el método y empezar bloque por bloque. O sea, esto no tiene más. Y luego analizar los técnicos si esa documentación que se aporta por parte de quien sea la persona que vive en la casa, porque claro, si tú llegas a una vivienda que está puesta a nombre de menganito de tal y la policía local comprueba que allí vive menganito de tal, eso no tiene mayor recorrido ya. No, pero bueno, da pie a iniciar una investigación más en detalle. Sí, bueno, si corresponden los nombres, no hay nada que... Claro, si coinciden con el adjudicatario, con la persona que está viviendo allí, tú compruebas que menganito de tal, el que está viviendo allí, con su DNI, etcétera, su familia, no sé qué, no sé cuánto, pues aquí eso no tiene mayor recorrido, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo entiendo que dentro, que no sé cuánto puede ser, habría que sumar todas las promociones, pero hay unas cuantas. Está Patio Páramo, está la de la 215 de Loma Colmenar, están estas últimas que se entregaron también del Loma Colmenar por encima del hospital, que son 170, están las del Sarchal, están otras que se entregaron, hay algunas más por ahí todavía, pero aparte, con todo eso, aunque sean 1000, pues se va viendo una por una y cuando se termine, se terminó, y comprobando, porque digamos, yo no creo que, vamos a poner por una cifra, que sean 1000 viviendas, pero yo creo que el 80 o el 90% por lo menos tienen que estar bien estructuradas, con lo cual esas comprobaciones de quien sí está cumpliendo o vive donde se le adjudicó, que son fáciles de comprobar, eso tampoco te lleva más allá de 10 o 15 minutos por vivienda, me imagino. Hombre, yo me imagino que la policía local, si son las que van a investigar, tendrán que dedicar ahora a un grupo específico para que se dedique durante el tiempo determinado, no sé si serán 2, 3, 4 o 5 personas, a llevar este peso de la investigación. Como claro. Y luego hay errores también en los que se puede incurrir sin, quiero decir, la propia palabra decir, ¿no? Sin querer, claro, sin mala fe. Yo sí, a mí me sucedió de llamar a casa, estaban comprobando y te asusta, ¿no? Porque al final tienes que demostrar que eres tú la que vive ahí y resulta que estaba supuestamente, bueno, pues un núcleo familiar que no tenía nada que ver, un montón de miembros de familia y nada, ni apellidos, ni nombre, ni nada, evidentemente. Y te quedas sorprendido, ¿no? De decir, bueno, ¿esto qué es? Que han puesto aquí a alguien que está utilizando mi vivienda como si estuviera viviendo aquí y te ves mal, ¿no? Una situación es un poco desagradable, que bueno, que es el trabajo que tienen que hacer, pero que puede suceder, claro. Ya no tuve que hacer ningún trámite más porque en el momento todo se verificó. Sí, pero si no, claro, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Están utilizando mi casa y yo sin saberlo, ¿no? Es importante, o sea, que es un trabajo, por eso digo, una tarea muy ardua y bueno, la que pueden sucederse en ese camino, pues cuestiones como esta, ¿no? Cualquier dato, cualquier tal, cambia. Sí, a veces es un error en un número o una letra que cambia todo el registro. Seguimos con los temas y sabíamos que tendríamos que hablar de esto, lo que nos esperaba que fuese tan rápido, porque ayer comentábamos lo de la situación de los niños que atendía Digmund, la asociación, y que en esta semana se terminaría el trabajo que estaba
haciendo pertinente la policía, en fin, lo que habían encomendado para verificar que realmente, bueno, pues estos niños viven aquí, ¿no? Y hoy nos encontramos con que ya empiezan a escolarizarse y dice que de momento la medida afecta a una decena. Vamos a desarrollar este tema ahora. Son 23, son 23 los niños atendidos por Dismun, son 12 o 13 los que ahora mismo no, pero son un tercio, son menos de una docena, ¿no? Los que han empezado, me imagino que serán aquellos donde que habrán comprobado la Policía Nacional que esos niños viven en Ceuta. O sea, vamos a ver, es eso que se llama muchas veces personas fantasmas, o sea, que no se ven, no se pueden empadronar porque son, o sea, viven ilegales en Ceuta su familia. Pero claro, como la ley dice, que es lo que mantiene la Fiscalía, que cualquier niño que viva dentro del territorio de la Unión Europea tiene derecho a ser escolarizado, pues claro, automáticamente la Dirección Provincial está haciendo eso. Pues claro, es que estos niños, si su familia radican aquí de manera ilegal, lo que en todo caso tendrá que hacer la policía será hacer una inspección, plantearle una expulsión de acuerdo con la ley de extranjería y expulsarlo. Eso sería lo lógico. Claro, eso es lo normal. Porque aquí hay una dejación por parte de alguien. Aquí hay Totalmente, una dejación claro, por parte de alguien. Pero si al final están aquí y llevan años aquí, lo normal sería, ahora si se le ha localizado, pienso yo, aunque los niños estén escolarizados, si se localiza a esas personas que están aquí de manera ilegal, mirar lo caso por lógico caso. sería iniciar un procedimiento por parte de la Policía Nacional, Claro. de acuerdo con la ley de extranjería, para que estas personas fueran expulsadas de Ceuta. O sea, a Marruecos, como se expulsa a muchas personas que tú puedes encontrar en Ceuta que no tienen que estar y los expulsa, pues yo entiendo que sería ahora el momento del procedimiento. Vale, los niños de momento escolarizados, porque el ley te obliga. Pero ahora, si a usted lo tenemos ya localizado, nosotros vamos a iniciar un procedimiento de expulsión. Sería lo lógico por parte de la Policía Nacional, de acuerdo con la ley de extranjería. Ya, pero es que ahí está la otra parte, la que hablábamos ayer, que si se acepta que esta persona, esta familia están empadronados en Ceuta y tienen derecho a una educación, el hecho de estar empadronados ya les da una serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, ese es un problema Sí, pero que también... estas personas no se pueden empadronar, puesto que en teoría no residen aquí. Sí, pero el hecho de residir aquí, aunque sea de manera irregular, ilegal, ya Pero le da sí. una serie de derechos por el tiempo que llevan aquí. Mira, es un caso muy parecido al que también yo lo conocí en la península, ¿no? Hasta hace unos pocos años no había ningún problema en que pues, una familia que tenía un niño recién nacido, por lo típico, ¿no? Le abres una cuenta corriente y vas metiendo ahí el dinero pues, que van dando los familiares y tal. Bueno, pues ahora mismo eso no es posible si el menor no tiene DNI. ¿Y esto por qué viene? Pues muy sencillo. Había gente que abría una cuenta a nombre de un menor en la península y esa cuenta, el hecho de tener esa cuenta ya servía de documento acreditativo de que el niño estaba residiendo pues, en el municipio donde estuviera esa cuenta. Con lo cual se ha evitado eso. Y para abrir una cuenta ahora mismo a un menor hace falta tener DNI. Si no, no puede tener DNI y Claro, las cuentas se bloquean. Me parece estupendo, claro. Es la lógico, picaresca que viene. Claro, pues es eso, un documento que te sirve para acreditar tu residencia, a legal, irregular, lo que sea, y después te da derecho a una serie de derechos por el tema del arraigo, la permanencia y tal. Eso es lo que hay detrás de todo este problema, porque escolarizar a 20 niños, ¿qué problema hay? Pues bueno, está el problema de la saturación de las aulas, la falta de espacio, pero 20 niños no es un problema insalvable, ¿no? Para el sistema educativo español y en Ceuta, ¿no? El problema está en lo que supone escolarizar a estos niños reconociendo una residencia y el problema que puede venir después si esto sienta un precedente. Pero claro, lo que dice la Dirección Provincial de Educación, que ellos no entran, que ellos tienen que dar estos pasos con independencia de que su residencia sea legal o no, asunto que no le compete al Ministerio Exactamente, de Educación. cada uno decide sobre su parte, sin tener en cuenta la otra parte. A mí Lo me que dice la hablamos ley ahí. que tengo que escolarizar a un niño que reside en España, sea legal o no, que resida en España. Claro. Yo lo escolarizo. Que mañana lo expulsan, pues mañana se tendrá que ir con su familia para el país de origen, ¿no? Claro. Este tema, bueno, aparte de que ya lo comentabais tema de ayer, Cazorla con mucha es arista, muy muy claro, complicado. porque vamos a ver, y yo creo que ahí lo entendemos todos y aquellos que nos siguen también. Estos niños no han seguido, aunque han estado estudiando y siendo atendidos por Dismun, no han seguido una formación reglada.
porque pasa. Entonces, ahora, a la hora de integrarse a colegios, aparte de lo que hemos comentado, de la ratio que ya es elevada, ver dónde van, dónde se les integra, qué nivel de formación tienen, porque claro, sería absurdo que por edad los introdujesen en las aulas que les corresponde por edad, ¿no? Eso sería el problema posterior a su escolarización. Claro, pero es lo que estamos hablando, que todo esto es que no es un tema menor, que es importante porque tiene muchas circunstancias alrededor. Y que una vez llevado a cabo la escolarización tampoco está resuelto totalmente el problema, por lo que acabas de decir tú, ¿no? Por el diferente nivel educativo. Claro, hay que mirar qué nivel educativo tienen y toda esa circunstancia para que luego efectivamente también sea su formación como debe ser, qué sentido tiene que se haya luchado y vayan a las aulas que le correspondieran cuando a lo mejor iban a ir más atrasados porque están en un nivel superior o al contrario. Sí, eso es un problema de la educación en nuestra ciudad y también en Melilla, ¿no? Que hay muchos niños que prácticamente por sus dificultades, a veces con el idioma, porque no están al nivel del resto de la clase, están como muebles en la clase. Si no se les da un apoyo educativo a través de profesores de apoyo o material educativo especial para ellos, ¿no? Para que puedan llegar al ritmo del resto de sus compañeros. Y luego lo que se destaca aquí, que lo hemos comentado, que el certificado de empadronamiento no es una exigencia legal explícita para la escolarización. Lo hacía valer la edición provincial en años anteriores, mientras se proliferaba también las trampas que hemos comentado, pero incluso de propio personal de la dirección. O sea, que es que aquí empezamos a escarbar. Claro, es que ellos para certificar la residencia lo hacen a través de un documento, que es el certificado de empadronamiento, ¿no? Hay quien dice que esto no es la manera legal de certificar este tipo de hecho, pero es que ¿cómo lo hacen si no? O sea, a través de cómo certifican que esa persona está residiendo legalmente en una ciudad. Pues a través en fin, que a raíz de distintas circunstancias, distintos temas, se han empezado en los últimos tiempos, bueno, pues a todas esas revisiones, ¿no? Para precisamente eliminar el fraude en nuestra ciudad, dentro de todos los ámbitos, ¿vale? Vamos con otro asunto. UGT recurrirá a la sentencia, o si quieres primero la entrevista que tuviste, que se mantuvo aquí ayer, Luis. Sí, bueno, es analizar, porque hay muchos temas que se pueden analizar de la entrevista que ayer se le hizo a la consejera de Sanidad, Consumo y Menores, Adela Nieto, pero hay una cuestión que yo sabía que podía levantar polémica, que era el tema de la unidad de radioterapia, donde Adela Nieto vino a decir que no había una rentabilidad, pero no se refería a la rentabilidad económica. Dijo que el tema no se oponía en ello a la instalación en Ceuta de una unidad de radioterapia frente a la propuesta que ha hecho muchas veces la oposición por el tema de la rentabilidad económica. Decía que eso no era la cuestión, que la cuestión era que según los informes que da el INGESA y según los informes de la empresa especializada, que no existe una rentabilidad mínima en Ceuta. O sea, no es cuestión de que la ciudad ponga $500.000 de euros, no. Es que no encuentran una empresa que quiera venir a Ceuta para instalar una unidad de radioterapia, que suele ser, no es barata, para a lo mejor un mínimo que en Ceuta se calcula que las personas que tienen que ir fuera anualmente viene a ser unas 80 personas, que para 80 personas no es una cantidad suficiente para tener de alguna manera establecido todo un sistema por parte de una empresa, ni por parte de la INGESA, no hay suficiente cantidad de enfermos, vamos a llamarlo así, para instalar una cantidad, que no es cuestión de rentabilidad económica, y eso lo quiso dejar muy claro, ¿no? Sí, no, esto es, me imagino que no es la oferta, no es una cuestión de dinero, sino la oferta, una rentabilidad social, el número de personas que requieren este servicio para instalar este servicio. Pero perdóname que te interrumpa, Luis, eso no estaba claro, porque vamos, eso se ha repetido hasta la saciedad, que es así. Sí, pero... De hecho, yo he hablado con personal directo por otras cuestiones del trabajo que desarrollamos aquí, de empresas de este tipo, de radioterapia, que ofrecen ese servicio, y lo han comentado, lo que tú estás diciendo. O sea, es que no hay nadie que quiera venir, pero precisamente por eso, por los cálculos que yo tengan, y en eso se basa la ciudad, ¿no? Que no es porque la ciudad le ponga un número determinado a la empresa para que venga, ¿no? Claro, efectivamente, un número determinado de enfermos para poder sacar adelante, bueno, pues una unidad de ese tipo, y porque en el fondo plantea la cuestión distinta. Dice, ¿crees que no estamos para ofrecer
ofrecer ese servicio que nos encantaría, atender a los enfermos y saber lo mal que lo pasan teniendo que coger el barco y en circunstancias como a veces se da, porque ellos lo ven, lo sufren porque tratan a esos enfermos, les llega al alma, ¿no? Y aparte que es su trabajo y les encantaría, dice, pero es que es inviable. Sí, es lógico. Aquí no se está hablando de cuestiones económicas, se está hablando de que es un servicio que no, afortunadamente, porque no hay número importante de enfermos, afortunadamente no hay ese número tan elevado de enfermos para requerirlo, para instalarlo. Y la propia consejera hablaba de que, hombre, que ellos lo que estarían deseando como método alternativo sería que de verdad en Ceuta se volviera a implantar el servicio de helicópteros, claro, porque la ciudad está dispuesta a hacer, y ya lo tenía ese convenio firmado con Ceuta Helicóptero, no se iba a poner en marcha porque Ceuta Helicóptero se marchó, para que esos vuelos que son a Algeciras, hombre, que esa persona que se va a trasladar a Algeciras, pues un vuelo de 10 minutos de ida y 10 minutos vuelta, no es lo mismo que el barco. Mal se pasa de todas formas, claro. Pero como lo que está es el barco, pues se está hablando con las empresas navieras para que aquella empresa donde viaje estas personas pues tengan una acomodación especial, sobre todo en el viaje de vuelta, que claro, que es que peor, que yo no sé, pero habría que sea lo más cómodo posible. Habría que ver los cálculos, ¿no? El dinero el presupuesto, pero igual es mayor la inversión que se hace en el helicóptero que igual instalar aquí esta, que no es una cuestión de dinero, ¿no? No, el helicóptero me parece que el convenio que tenían con Ceuta Helicóptero rondaba, me parece, los 24.000 euros. Unos 4 millones de antiguas pesetas, que era comprar una serie de billetes para que estas personas, cuando tuvieran que ir, pues tuvieran la posibilidad de correr un helicóptero, que no es lo mismo con un helicóptero en Ceuta y en 10 minutos estar en Algeciras, que tenéis que ir hasta el puerto y darte el palizón de 1 hora de barco, y que no te coja un temporal, ¿no? Y te coja ese día. No, y la propia navegación también. Prácticamente sería el trayecto que hace una persona de una gran ciudad cogiendo un taxi para desplazarse. Sí, efectivamente, si era un helicóptero, exactamente, no hay otra historia. Eso sería lo ideal, pero mientras que no tengamos helicóptero, es lo que tenemos. Claro. Bien, pues hecho ya ese comentario, vamos con UGT, que recurrirá a las sentencias de personal de la ciudad. Ofrecían rueda de prensa ayer. Primero con esto y después con TRACE, ¿no? Bueno, pues seguimos. Esto sigue igual. La UGT entiende que las 2 sentencias que hasta ahora ha habido de viceconsejeros, donde, como hemos comentado en estos días, las sentencias no entraban en el fondo del recurso de la ciudad, o sea, no entraban en el fondo aquí había una sentencia en el juzgado de lo contencioso donde se ponía en solfa la capacidad de autoorganización como ciudad autónoma, y se decía que esto era un ayuntamiento y que esto no era un ente autonómico. La ciudad siempre ha defendido que ellos no son comunidad autónoma, pero que tampoco son un ayuntamiento de medio pelo. Entonces, que existe lo que se llama ciudad con estatuto de autonomía. Y así basaron su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero las dos sentencias que hasta ahora ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre 2 de los viceconsejeros no ha entrado en el fondo realmente, sino lo que venía a decir es que la UGT no es parte, la UGT no es quien para presentar esta demanda. Entonces, claro, lo que va a hacer la UGT ahora es irse hasta el Tribunal Constitucional, o sea que esto sigue. Esto sigue. Sí, es que parece que es lo lógico, ¿no? Y ahora, se puede criticar desde un punto de vista político. Decir, la estructura de la ciudad está sobredimensionada, ¿no? Hay muchos funcionarios, vale. Pero el hecho de que una persona, un equipo de gobierno, gane las elecciones, forme gobierno y elija a su gente de confianza, no sé dónde está el problema. Es lo que pasa normalmente en todas las dudas. Siempre se ha referido a que ellos entraron en esta cuestión, que ellos no entraron cuando se les nombró viceconsejeros, que ellos entraron en esta cuestión, igual que han entrado en el tema del jefe de la policía local, y yo te decía que bueno, que se puede discutir, pero que tienen derecho, porque al fin y al cabo son funcionarios y para eso están, que ellos entran en esta cuestión cuando estas personas de confianza son nombrados subdirectores generales, que ellos entienden que el puesto de subdirector general nada más que lo puede ocupar un funcionario, igual que el de director general nada más que lo puede ocupar un funcionario. Entonces, hubo funcionarios de la ciudad autónoma que fueron a buscar objetos y dijeron, oye, es que aquí hay personas de confianza, cargos de confianza que están ocupando el puesto de subdirector general, y entendemos nosotros que estos puestos podrían haber sido para nosotros. Bien. Entonces, ahí es cuando entran. Si el gobierno, en un momento determinado, hubiera nombrado a todas esas personas directamente viceconsejeros, a lo mejor no hubieran entrado, porque son cargos políticos. Pero claro, ellos siguen entrando en el tema, porque después de que logran ganar la sentencia de sus directores generales, el gobierno cesa automáticamente a todos esos subdirectores generales y los nombra viceconsejeros.
Entonces ellos entendieron que lo que se estaba haciendo ahí es un fraude de ley. Que yo pienso que no, porque vale, no pueden ser subdirectores generales, son viceconsejeros. Cambia. Yo sí le puedo dar la razón a la UGT de que entre en el fondo, porque eran subdirectores generales, que son puestos a ocupar por funcionarios, igual que los directores generales, pero una vez que, bueno, vale, nos hemos equivocado, puede decir el gobierno, mire usted, no lo puedo nombrar subdirectores generales, lo nombro viceconsejero. Eso es un cargo político. Sí, pues sí. Que la UGT siga entrando en el nombramiento de viceconsejero como cargo político, eso sí lo que... Eso sí, es lo mismo. O sea, quiero decir que en un sitio, en algún lugar hay que hacer la línea, es decir, de aquí para abajo son funcionarios de carrera, de aquí para arriba son funcionarios... Y la línea está establecida en los directores personas generales. de confianza, En los ¿no? directores La generales. línea está ahí. Muy bien. Si yo quiero tener un consejero, viceconsejero primero, viceconsejero segundo, ayudante del consejero... Bueno, pues eso será una responsabilidad, una decisión que tendré que argumentar yo a los ciudadanos. Es decir, cómo tengo esa sobreestructura o esta estructura... Pero claro, que administración... sucede que también en esto, al entrarse en decidir si Ceuta era ciudad autónoma o era ayuntamiento, lo que vino a decir el juzgado de lo contencioso es, mire usted, Ceuta, de acuerdo, como yo entiendo que Ceuta es un ayuntamiento, igual que el de Algeciras, igual que el de la línea, nada más que puede haber el número de consejeros que coinciden con el número, que es lo que dice la ley de régimen local, el puesto de confianza que coincide con el número de ediles. Claro, y la ciudad de Tona decía que no, mire usted, ¿no? Ya, pero bueno, no, si mire eso- usted, yo no soy un ayuntamiento de medio pelo, no soy un ayuntamiento normal, no soy una comunidad autónoma, sino Claro, que soy una tienes cosa que se llama ciudad con estatuto de autonomía. Y yo tengo capacidad de autoorganización. Y es la discusión que a la UGT quizás se le fue el tema de las manos, pero claro, al entrar ya en el tema, al final el juzgado sentenció, a lo mejor la UGT no entraba en el tema de que Ceuta tuviera o no tuviera capacidad de autoorganización, iba por otro lado, pero claro, si tú ya te metes en el jaleo y hay una sentencia, pues claro, ahora lo que le dice la sentencia es que, mire usted, que Ceuta no es, y fue lo que produjo todo un problema que incluso en la última ley de mejora cuando se hizo una reforma de la ley de administración local, hubo que hacer un dato específico o una enmienda específica para que Ceuta se le reconociera esa capacidad de autoorganización. Ya, pero al final la discusión ha ido por otros derroteros Claro, que no tenía... Pero que a la larga yo creo que Pero será que- mejor, pero ¿no? Que que- esté Claro, todo cuando tú ya te metes definido. en un pleito, Claro. el juez al final es el que entra. Claro, pero que es un tema que creo que no es ni a discutir en los juzgados ni a discutir a este nivel con los sindicatos, sino es un tema a valorar por la propia ciudadanía. Claro, pero es que al final fue un juez que dijo, no, pero es que al final fue un juez que dijo, Claro, porque Ceuta no puede tener 45, Ya. y con 45 tenemos que contar también los 3 que tiene cada grupo político de la oposición, que también los tienen, porque aquí, aunque sea Ciudadano, que tiene un solo diputado, tiene un secretario de grupo, un asesor del grupo, que el grupo es uno solo, Sí. y asesor del portavoz, que es la misma persona. Sí, que a veces el asesor Pero tenía cobra más que el propio consejero. Pero que te quiero decir que eso es el debate de si está sobredimensionado, si hay muchas consejerías, hay pocas, hace falta viceconsejerías, o es razonable o no. Es un tema que está en el debate político, en el que la gente, cada 4 años o cuando sea, tiene que mostrarse a favor o en contra, castigar o premiar la gestión que lleva a cabo en la ciudad. Pero no es una cuestión a dirimir en los juzgados, creo yo. Ya, pero bueno... Yo entiendo que los sindicatos digan, a ver, ¿dónde está la raya de los puestos de confianza y los Pero es funcionarios que de por ahí carrera? se inició, es lo que ha dicho Luis. Otra Pero- cosa es lo que ha pasado después. De cualquier modo, bajo mi punto de vista, no creo que venga mal. Quiero decir, No, está está muy bien bien, que se sepa hasta dónde. Pero una vez que a sepa- qué debe atenerse el ayuntamiento en este caso, ¿no? O sea, Exactamente. que la ley delimite y diga, somos ciudad autónoma y tiene un Que régimen no hay especial. Claro. ningún funcionario por debajo de la línea que pueda ser movido a criterio político. Eso está muy bien, pero por encima de la línea de los funcionarios de carrera, bueno, pues que monten una ciudad con 5.000 cargos públicos, o cargos de confianza, o con ninguno. Eso tiene que después valorarlo la ciudadanía, ¿no? Con su voto. Ya. Bueno, pero ¿cómo puede trabajar el La ayuntamiento en ciudadanía este caso? y la oposición en los plenos de control y en todos los plenos en todas las comisiones y todos los plenos que hay para controlar la acción del gobierno, ¿no? Bueno, vamos con el último tema de pincelada, ¿no? Que sigue las concentraciones frente al ayuntamiento. Yo lo comentaba esta mañana porque, no sé, me parece que ha sido tú uno que me ha comentado que esta mañana estaba interrumpiendo el tráfico, ¿no? Sí. Y yo esta mañana estaba comentando en la redacción, digo que esto me recuerda ¿tú te acuerdas de aquella marcha de los parados? Sí, que yo no sí. sé si iban algunos días iban
desde la Plaza de África hasta la Plaza de los Reyes, y otros días iban de la Plaza de los Reyes a la Plaza de África, Sí. iban con el tambor, Con el tambor, sí, la sí. megafonía, por medio de la calle, aquello al final se disparató, nadie sabía al final si tenían derecho, si no tenían derecho, llegaron a multar al secretario de Organización de Comisiones Obreras, porque aquello se convirtió todos los días en una historia que te iban con Aparte el coche por del delante, ruido, que también... iban con el coche por delante, pasaban, tenían que cortar el tráfico ahí en la zona lo obligaron a ir por la acera, para cruzar, claro, venían por la Gran Vía, cortaban el tráfico, le obligaron a ir por la acera para cruzar el semáforo, cruzaban el semáforo de aquella manera para ir más despacito, y aquello no sé cuánto duró, pero aquello duró ineterno, y al final aquello se volvió contra ellos mismos porque la propia ciudadanía... Sí, porque ante una además fue marcha mucho de parados tiempo... normal, que podemos entender, al final la gente termina cansándose. ¿Qué es lo de que ha un pasado tipo de esta cuestión, mañana? ¿no? Porque iba en el servicio público y claro, dice, bueno, es que me parece muy bien que se manifiesten, pero no que nos interrumpan, ¿no? Y estaba un vehículo de Trace en plena Gran Vía, o sea, en la puerta del ayuntamiento, así atravesado, con lo cual, que por ahí tienen que pasar los taxis, no podían pasar. Entonces hemos tenido que girar y dar la vuelta, pero por el Paso de las Palmeras. Pero cuando hemos dado la vuelta, justo en el baluarte de los mallorquines, yo estaba viendo a la policía local que estaba sacando una reja, pero no lo digo bien, que ponía Gran Vía cortada. Entonces, claro, por eso yo decía, no me ha dado tiempo a preguntar, ¿tienen derecho o no tienen derecho? Pero por el tangay, o es por el tangay que se estaba formando ya, al ver que no pueden pasar los coches, pero claro, los taxis van en dirección Plaza de África hacia el centro, pero el taxista, pero los vehículos van al contrario, de centro hacia Plaza de África. Claro, no pueden pasar los turismos. Entonces, he visto que el policía estaba poniendo ya la valla, con Gran Vía cortada. Entonces, bueno, que es lo que ha sucedido esta mañana. ¿Cuánto ha durado y demás? No lo sé. Pero viendo el tangay que se estaba formando ya, que no podían pasar los coches, porque estaba allí atravesado uno de los vehículos de Trace, pues tú me dirás, y claro, ellos ya, ayer, por ejemplo, estaban enfrente del ayuntamiento, en la acera, ocupando toda esa acera, pero hoy ya no, había en esa acera, en el ayuntamiento y en mitad de Gran Vía, con lo cual dificulta el trasiego, el paso. Eso por un lado, y después, pues, lo que hablábamos ayer, ¿no? El motivo, lo que hay detrás de este tipo de acciones de protesta, ¿no? Nos quedan 3 minutos, ¿eh, bueno, Luis? hay una frase que dice, parece un representante del comité de empresa, dice, la empresa asume lo que le dice la ciudad porque lo manda por escrito, y si nos negamos, sanciona al trabajador porque a la empresa la sanciona la ciudad. O sea, que ellos protestan contra la ciudad porque la ciudad obliga a hacer una cosa a Trace que Trace transmite canaliza directamente hacia ellos. No se entiende. O sea, si quien ordena o dirige o lo que sea es la empresa a los empleados. El tema de si la ciudad paga más, paga menos, ordena o deja de ordenar a esta empresa concesionaria, adjudicataria, no tiene por qué afectarles a los trabajadores. Es lo mismo que decía yo ayer, el mismo ejemplo, ¿no? Yo dejo de hablar contigo, Monse, porque estoy enfadado con Luis, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si yo tengo un problema con Luis, lo soluciono o lo que sea con Luis, pero ¿qué tienes que ver tú en este jaleo? Pues es lo mismo. ¿Qué historia tiene la ciudad? ¿Qué tienen que ver los trabajadores con la ciudad? Si tiene algún problema porque su empresa Trace, les obliga a hacer no sé qué del servicio, a modificar sus condiciones laborales, económicas, tiene que ir a protestar contra Trace. Y Trace, a su vez, si tiene algún problema con la ciudad, protestar o hacerlo... Claro, pero esto ya viene de tiempo, no lo podemos abordar hoy, y como está la ciudad de por medio, porque claro... me lavo las manos. Ya, pues siempre yo me quito del medio, Trace, me quito del medio... Ellos piensan que al final es siempre la ciudad la que puede dirigir y cambiar, y entonces por eso siempre la protesta es así, creo, ¿no, Luis? Claro, pero nos tenemos que ir porque... saca las castañas del fuego... me parece ni a la luz ni a la oscuridad. No queréis luz y oscuridad, pero sí decir pero luz da tal tiempo. y tal, pero Pues, rápido. No, yo la luz se la voy a dar a este oficial de la policía local, porque luego dicen que no esto porque ha obtenido un laude en su tesis. En su tesis, perfecto. Y la oscuridad, pues se la voy a seguir dando a este tema de lo de Trace, porque sigo opinando, y también lo he dicho en las páginas del Faro, que no entiendo la protesta por las razones que ellos dan. Si hay otras, las desconozco, que yo sigo enmarcándolo todo dentro del tema He dicho del breve. convenio. Pero bueno, ya está, terminamos ahí. Venga. Yo más breve. La luz para la policía local, Policía Nacional, que ha detenido al ladrón de una bicicleta valorada en 1.000 euros.
Vale. dentro de este problema con la que existe con la ¿Tú puedes delincuencia. dar alguna luz a alguien? Hombre, ¿Y hasta hay oscuridad? Como ya le ha dado él y estoy de acuerdo ¿Estás con de él. acuerdo? Perfecto. Bueno, pues mañana más y ahora, después del boletín de la 1, el espacio ahora contigo. Hoy tenemos psicología y aprendizaje y vamos a hablar de la mediación, que es algo que está muy en boga ahora mismo y es una forma de mediar, la propia palabra lo dice, con muy buenos resultados, bueno, pues para los que tengan que resolver algún conflicto. Espero que os guste el tema, merece la pena y aquí os espero. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.